Entiendo que los inicios de tu formación estuvieron orientados a la filosofía, ¿no? Sí. ¿Y qué te hizo mirar al psicoanálisis? Pues mira, una cosa muy prosaica, realmente, ¿no? Porque en realidad mi salida mi venida a psicología tuvo mucho que ver con el deseo de conocer el mundo y de salir de Sevilla, que fue donde yo hice mis inicios de la carrera. Luis Sencillo, que era antropólogo y que se había licenciado en psicología en una universidad extranjera y que era muy especial, era un hombre curioso, ¿no? Decía que hacía psicoanálisis. Si nosotros ahora pensamos el psicoanálisis que hacía, nos reiríamos un poco, pero nos abrió un camino estupendo a un montón de gente, ¿no? Él después hizo una fundación, que era la Fundación Sencillo, donde la mayoría de amigos míos se fueron a tratar con él, ¿no? Era muy curioso porque él solamente trataba a hombres, no podía tratar a mujeres. No sé qué era lo que pasaba, porque yo creo que me parece que era jesuita, o no lo tengo muy... pero había algo por lo que solamente podía tratar a hombres. A mí esto me llenó de una rabia insoportable, o sea, eso de que solamente pudiera tratar a hombres, y yo lo único que sabía de psicoanálisis era eso, de psicoanálisis, de que nos entró la curiosidad de empezar a leer la obra de Freud. ¿Y en cuál área de práctica de psicología o de psicoanálisis comenzaste? Oh, ¡qué tiempo! Empecé en el área social. O sea, yo siempre estuve muy comprometida con todo lo social, ¿no? Entonces, empezamos a montar los centros de planificación familiar en Aluche y en San Blas, que entonces había reuniones de mujeres, ¿no? De asociaciones de mujeres que empezaban a reivindicar el derecho de usar la píldora. Sí. Fijaros, al derecho de usar la píldora, que no era... Y realmente la idea era poder crear centros donde las mujeres pudieran separar la sexualidad de la maternidad. Fue una etapa muy bonita. O sea, yo ahora, por eso ahora cuando me dicen que las asociaciones o que si no sirve para nada hacer, ¿no?, consultas a media hora, ¿no? Yo siempre digo que un poco es mucho. O sea que... Has vivido muchísimas épocas o muchísimos cambios, ¿no?, en los últimos años aquí en España. ¿Y tú consideras que el reordenamiento social de cada época influye en la práctica clínica? Debería influir. Uno de los problemas que tenemos es que yo creo que el psicoanálisis no ha ido en muchos momentos a la vez que los cambios sociales, ¿no? Y que yo siempre estoy preocupada por eso. O sea, mi acercamiento a Kesselman tuvo mucho que ver con este planteamiento de, hay que aplicar el método psicoanalítico como se plantea que hay que aplicar el método psicoanalítico, hay que hacer una revisión del método psicoanalítico, qué tenemos que hacer, ¿no?, con los cambios sociales, cómo nos tenemos que adaptar a ellos. Ahora, el psicoanálisis se tiene que adaptar a esto, no es adaptarse, lo que tiene es que ver qué sujeto produce esta segunda etapa y qué es lo que y cómo nosotros podemos acoger el sufrimiento de gente que evidentemente sufre. Tienen ataques de angustia, a lo mejor no tienen una pregunta sobre qué me pasa o quién soy, no la tienen, pero esto se puede ir construyendo en el encuentro analítico, pero tendremos que ir viendo si la aplicación del método para una posmodernidad
va a ser el mismo que el que se ha venido aplicando siempre. Pensaba en la era actual como que la inmediatez es una cosa que se pone muchas veces sobre la mesa, ¿no? Y que en salud mental en general es una demanda que está como... se da por hecho que tiene que ser rápido el cambio, ¿no? Y con el psicoanálisis, que tiene quizá todavía cierta fama de ser un proceso muy lento, esa articulación puede ser complicada. Es complicada. No puede ser, es complicada. Pero mira, yo creo que también si nosotros nos quedamos en lo que demanda el paciente, y el tema nuestro es, le tenemos que dar lo que ellos demandan, o tenemos que tener una apertura y una paciencia tranquila para poder acoger al paciente y poder ir escuchando al yo, pero no hacernos caso del yo, sino poder ayudarle a abrir otros espacios de preguntas acerca de, en vez de las respuestas, ¿no? Claro. En ese sentido me parece que bueno, en mi práctica yo no veo tantísimo problema. Veo que cambia el discurso, que cuesta mucho más abrir las preguntas, bueno, pero en ninguna época el psicoanálisis ha sido fácil. No nos vamos a poner nosotros ahora la idea de que el psicoanálisis mira Freud. En ningún momento ha sido fácil el psicoanálisis, en ningún momento le ha sido fácil plantearle al hombre algunas preguntas. Sin embargo, mira, ayer tuve una paciente que me decía, una señora mayor, ¿no? Y que con mucho sufrimiento, y que me decía, mire, si usted me va a decir cómo yo tengo, porque venía de otras corrientes, ¿no? Si usted me va a decir cómo yo tengo que tratar a mi hija, yo me voy, porque mira, a mí esto no me gusta que me digan cómo yo tengo que tratar a mi hija, ¿no? Realmente yo le dije, bueno, me alegro muchísimo, porque yo me veo negra para saber cómo tengo que tratar a la mía, no voy a decirle cómo voy a tratar a la suya, ¿no? Con lo cual, me parece que esto abre un estar con el otro que promueve o no el encuentro, ¿no? En vez de promover el yo te doy. A veces tengo la sensación que en determinados espacios el psicoanálisis genera rechazo. ¿Qué opina de eso? Pero ¿cuándo no? ¿Cuándo el psicoanálisis no ha generado rechazo, ¿no? Me parece que es en todas las épocas. O sea, en todas las épocas, primero por lo que ya sabemos todos, ¿no? Que el psicoanálisis, que Freud estableció una herida narcisista, ¿no? Importantísima, es decir, al hombre que la ciencia no te iba a salvar del sufrimiento humano, ¿no? Y que realmente tú no eres lo que pareces, sino que hay algo en ti que no sabes de ti. Esto, la verdad, que cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Me voy a decir a mí quién soy yo, ¿verdad? Me parece que tendríamos que pensar nosotros, ¿no? O sea, esto es lo lógico que ha pasado en todos los tiempos, pero los psicoanalistas tenemos una responsabilidad en este rechazo, porque yo creo que los psicoanalistas hablamos difícil, ¿no? Y hablar difícil es una manera de saber, de pensar que si uno no se entera bien de lo que dice es porque está muy elevado y sabe mucho. Y además hay argot de una corriente y de otras corrientes. Y hay una confusión de lengua, como dijo Ferenczi, ¿no? Que evidentemente hace que nosotros, psicoanalistas, a veces no entendamos, ¿no? Lo que dice otra corriente del psicoanálisis. O sea, ¿cuántas veces dice, uy, yo de Lacan no tengo ni idea, yo no sé lo que dice Lacan? Es imposible enterarse, o es imposible seguir a Melanie Klein, o que, ¿no? O sea, si
nosotros no nos podemos entender, o sea, ¿qué nos pasa? ¿Cómo explicamos al mundo, ¿no?, lo que nosotros entendemos por el ser humano para que el otro lo entienda, y cómo entendemos el sufrimiento para que el otro pueda entenderlo, sin caer en esta necesidad, ¿no?, de ser tan oscurantista? Porque, ¿no?, parecen guetos. Realmente, estos se enteran de esto, los otros de lo otro, no hay forma de que todos, ¿no?, podamos entender con tranquilidad, bueno, desde donde cada uno ve lo que es el sufrimiento humano, ¿no? Curra, habías hablado de tus comienzos más dedicados a lo social. ¿Y cuál ha sido la evolución a lo largo de los años? ¿Qué te interesa más ahora? Toda la primera parte de mi estar aprendiendo me puso en contacto con los afectos, ¿no? Y después Freud me puso más en contacto con las pulsiones y cómo era, ¿no?, cómo se tramitaban las pulsiones, y Lacan me abrió el deseo, y yo creo que no me puedo decir lacaniana porque no sigo la clínica lacaniana, pero sí Freud lacaniana, ¿no? O no sé, ahí me ayudó mucho a poder entender bien Lacan, Raúl Searreta, que era un epistemólogo muy curioso, que yo creo que a mí me abrió mucho la cabeza. Bueno, sí, es que la tengo abierta, reto la cierro, pero realmente me parece que fue un personaje muy... Y esto yo creo que lo que me ha dado es una libertad a la hora de poder pensar con un poco menos de este super yo institucional que a veces te impide poder someter la teoría, ¿no?, a la práctica, es decir, saber si realmente eso que se dice en la teoría se da en la práctica, o tenemos que seguir pensando exactamente igual lo que dijo Lacan o lo que dijo Freud, sin que haya una renovación de esto, ¿no? Has estado siempre dedicada a un trabajo muy enfocado en la mujer, en lo femenino, con tu seminario de clínica de lo femenino también. ¿Y qué pasa con esto de lo femenino? ¿Qué piensas, por ejemplo, entre la distancia que hay entre el feminismo y el psicoanálisis? Yo creo... Yo no me había dado cuenta que estaba tan enfocada a la mujer hasta que me lo dijiste el otro día, porque para mí era lo normal, ¿no? Es verdad que siempre me ha interesado mucho lo femenino. Y yo creo que siempre he sido feminista. Me parece que realmente el psicoanálisis a veces no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha podido explicar bien, ¿no? Esto lo digo con respecto al feminismo, con respecto a las nuevas formas familiares, con respecto a la homosexualidad, ¿no? Ha sido muy no sé cómo explicarlo, no quiero ofender a nadie, pero me parece que ha sido muy lento, como mínimo muy lento a la hora de poder ponerse a la altura de la evolución social que se está dando, ¿no? Y yo creo que esto hay que pensarlo, porque no podemos pensar que la gente tiene que ser como nosotros queremos para poder aplicar el método. Tendremos que ir cambiando la metodología para poder dar cuenta de la subjetividad que una sociedad como esta está produciendo, y que es una subjetividad a la que nosotros tenemos respuestas importantes que dar, y las tendremos que dar, claro. Claro, porque además hablamos mucho de la actualidad, ¿no? Y que es una actualidad que no se parece en muchas cosas al momento en que se desarrolla el psicoanálisis, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué piensas de la clínica de hoy? ¿Por dónde va? Mira, a mí me parece que hay mucha gente trabajando
en poder dar una respuesta a este tipo, ¿no? a la demanda de solución a las problemáticas por las que se encuentra el hombre hoy, ¿no? O sea que, pero lo que está claro es que el hombre que viene hoy, el sujeto que funda esta sociedad, no es el sujeto, ¿no? de hace ni siquiera 20 años, o sea, no tiene mucho que ver, ¿no? Uh-huh. Y que ¿quién te viene ahora a preguntar por un psicoanálisis? Poca gente. Viene a que le quite, ¿no?, la angustia que lleva puesta, ¿no?, y que le impide seguir hacia adelante. Casi todos vienen, ¿no?, por una angustia exacerbada, ¿no? Que alguien pueda oír a alguien y que pueda dar un espacio para que se pueda expresar y pueda empezar a hablar de lo que nunca ha hablado o a pensar de lo que nunca ha pensado, es como el primer paso para que, ¿no?, la mirada se convierta en pensamiento. Porque lo que nosotros estamos viendo ahora es que todos estamos muy con la mirada. O sea, uno ya nos dice te quiero mucho, manda un emoticono con la sonrisa. Ahora tú averigua qué quiere decir eso, ¿no? Te quiero mucho, te adoro, ¿no? Y se lo mandamos a los amantes, a los hijos, todo igual, en una igualdad en la que resulta difícil poder ver lo afectivo en su singularidad, ¿no? Yo creo que además yo creo que tenemos que revisar el encuadre, ¿no? Esto que se llama encuadre, ¿no?, que me parece ya complicado llamarle encuadre o llamarle contrato, ¿no? Me parece que tenemos que ir buscando formas, ¿no?, acuerdos o lo que quiera que sea, para poder ir encontrando un marco donde podamos ir desarrollando la clínica de hoy. Yo realmente en los seminarios que doy intentamos ver, ¿no?, que es muy difícil que te encuentres un paciente a 4 sesiones semanales, que cuando yo estaba en la IPA, en la Sociedad Psicoanalítica, decían que o eran 4 sesiones o no era psicoanálisis. Ahora son o 3 sesiones o no son psicoanálisis. Después eran 2 sesiones o no son psicoanálisis. O sea, que vamos quitando. Yo creo que la aportación de Lacan aquí nos da un buen marco para poder pensar las cosas no tan regladas como en otro momento, y creo que tenemos que tenéis sobre todo un camino por delante para poder investigar acerca de todo esto y poder dar una salida a que el sujeto de ahora pueda pensar, ¿no?, y ponerse en contacto con sus sentimientos sin necesidad de tener que estar 4 sesiones semanales. En ese sentido, ¿cuál sería tu recomendación a los psicoanalistas, ¿no?, o los nuevos psicoanalistas que estamos tratando de trabajar? ¿Recomendación, consejo? Bueno, yo creo que lo primero es que tienen que hacer un análisis. Ellos sí, me parece que tienen que hacer un análisis, porque evidentemente es necesario que se pongan en contacto con su psiquismo, y un análisis lo más tranquilo, y no es lo mismo trabajar a una sesión que a 3 sesiones, y eso es así, ¿no? Y después, evidentemente, que estudien, ¿no?, que tengan una formación sólida, y después que se olviden un poco de todo eso y que hagan lo que éticamente crean que tienen que hacer. O sea,
Me parece que evidentemente uno no puede buscar un atajo, sino que tiene que tener una formación sólida y después dar cuenta de lo que hace clínicamente. O sea, porque hay una responsabilidad clínica y además para mí es más importante que den cuenta de lo que ellos estén haciendo que no que me digan un criterio de autoridad que yo lo digo porque Freud me ha dicho que era así, o Lacan me ha dicho que era así, o mi supervisor me ha dicho que era así. Entonces, me parece que es fundamental que, ¿no?, que cada uno tiene una responsabilidad clínica que tiene que dar cuenta de ella. Y esto es importante. ¿Y ahora qué sería lo que más te interesa ahora, en este momento de tu vida? Me interesa mucho la formación, poder expresar mi experiencia a grupos que son los que tengo. Ahora mismo lo que más me interesa son los grupos que tengo en casa, en mi consulta, y que son grupos de formación, de ayudar a la gente que está empezando, ¿no? Y creo que esto es una responsabilidad que tenemos también en todas las profesiones. Unos ayudan a otros, y aquí con la historia esta pues tenemos que poder ayudar, ¿no?, a que crezcan en ese sentido. Si en algo les sirve mi experiencia, pues para mí está muy bien, ¿no? Me gusta porque además yo creo que ya a una cierta edad pues está bien ir pensando que no vamos a estar toda la vida trabajando, pues que los análisis están bien, pero un análisis de 15 años yo no sé si lo quiero tomar ya. Quiero decir que no es que... y me está interesando mucho pacientes que me vienen con reanálisis, mucho, después de un análisis de muchos años, y poder trabajar con ellos cosas que no han podido ver en su análisis, o no darle una vuelta. Y me está viniendo muchas mujeres mayores de 70 y tanto, ¿no? Ahora mismo tengo como 4 y es un trabajo muy bonito. Yo creo que es un trabajo donde hacen una terapia analítica, o no sé, evidentemente no van a hacer grandes cambios, pero un poco es mucho. O sea, de venir muy deprimida, muy sin saber qué le pasa, muy poniendo toda la angustia en el cuerpo, a poder ir hablando, ¿no?, de cuáles son sus desasosiegos, y a poder prepararse para incluso para aceptar la muerte de una manera mucho más relajada y tomarla más a broma. Pues yo creo que son cosas que me interesan. También hay un proyecto que queríamos, bueno, que tenemos ahí en la cabeza con Manina Peiró, de poder hacer un grupo de nueras y suegras, y eso también, ¿no? Como para poder ver, ¿no?, como qué es lo que hay en la rivalidad y en el amor entre la otra madre, o la madre del otro, o la madre, ¿no? En ese sentido, bueno, tenemos proyectos que a mí me hacen no querer terminar pronto, vamos. Últimamente llegan muchos pacientes a la consulta con ataques de angustia, ¿no? ¿Por qué opinas, por qué piensas que la gente se angustia tanto hoy en día? Mira, yo creo que tendríamos que retomar un poquito lo que es la angustia, ¿no? O sea que Freud hace toda una división de lo que es la angustia, ¿no? A mí me parece que Jaime Spilka me decía que claro, el único que se angustia de verdad es el hombre, y se angustia frente al sentimiento de nada. O sea, ningún animal va a tener, ¿no?, la idea de que después de la muerte no hay nada.
¿no? Entonces, este sentimiento de nada, ¿no? Es lo que marca la angustia de vivir, y que se inaugura cuando el niño, más o menos los 8 meses, ahora yo creo que es mucho antes de los 8 meses, o sea, porque nosotros por SPID y por todo esto vemos que eran los 8 meses. La experiencia que yo tengo con los niños con los hijos de mis hijos, más los hijos de las colegas jóvenes que van teniendo hijos, que no, yo veo que son mucho más despiertos que los niños de antes, están más estimulados, ¿no? Hay otros, pero bueno, todos van a tener que pasar por el momento donde cuando aparece el yo y el no yo, y cuando se dan cuenta de que su madre, la Carlos va a ver en el estadio del espejo, pero en realidad lo que el niño dice, ¿quién es esta y quién soy yo? Y esta, ¿qué quiere de mí? ¿Qué tengo que ser yo para dar cuenta, ¿no? Para que esta me siga cuidando y me siga queriendo? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Ahí aparece la primera angustia, ¿no? Bueno, el crecimiento del niño, el niño va a tener que poder ver a la madre diferente de la mujer, o sea, tiene que separar lo que es la madre de lo que es la mujer. En ese camino se va creando toda la angustia, ¿no? que va a ir apareciendo como angustia de vivir, ¿no? Que en Freud está más en lo imaginario, ¿no? Y en Lacan lo plantea como algo real, ¿no? Que se da en todos y que realmente nosotros vamos a estar constituidos por él le llama el otro, que sería la relación con la madre, ¿no? Vamos a estar constituidos por lo que queremos ser para el deseo de este personaje, y darnos cuenta de que no somos enteros, completos, maravillosos para el otro. Es una herida narcisista que tenemos que suturar de alguna manera. En realidad la angustia aparece cuando el yo, ¿no? Se pone en peligro, por la razón que sea, ¿no? Depende de cómo tú tengas las ideas de lo que es tu yo, va a tener más o menos angustia. Si en la tramitación del narcisismo hay un narcisismo exacerbado, evidentemente cualquier, ¿no? Dificultad la puede vivir como una herida terrible y puede aparecer una angustia difusa que no se sabe cómo se va a tramitar. Yo creo que en estos momentos la sociedad nos está, porque tú lo vales, ¿no? El otro día yo cogí a un taxista, anécdota divertida, cogí a un taxista joven que iba hablando por teléfono mientras que me llevaba por la carretera. Y yo le dije, mire, a mí no me gusta que usted hable por teléfono mientras que habla por la carretera, mientras me lleva por la carretera. Y él me dice, mire, yo nunca he tenido un accidente y no voy a tener nunca un accidente por mucho que hable por teléfono. Y yo le digo, oiga, a mí me parece que eso es un poquito prepotente. Señora, la humildad es un vicio. Sí, claro. Y además seguía. Yo ya le dije, mire, pare, no tengo más ganas de explicarle por qué usted tiene que cumplir la ley. O sea, tiene 3 puntos menos y está saltándose una ley, por mucho que usted diga, ¿no? Bueno, yo creo que esta es parte de lo que te plantea la sociedad. Tú puedes hacer lo que sea, porque a ti no te va a pasar nunca nada, ¿no? Yo creo que los ataques de ansiedad aparecen cuando de alguna manera te pones al límite de que a lo mejor tienes, ¿no? que soportar la ley. A lo mejor estás castrado, a lo mejor no eres, ¿no?, tan maravilloso. O sea que lo que yo decía siempre es que la angustia es como
como el humo de los que se echan en los escenarios, y que la escena la ves borrosa, entonces claro, ves una escena borrosa y lo único que ves es el humo. No ves que hay una escena que te está diciendo, mira, tío, tienes que elegir o una cosa o la otra. Todo no se puede, ¿no? Hay muchos ataques de ansiedad y hay muchas fobias, que son momentos donde la angustia se convierte de alguna manera la angustia está en tierra de nadie y el sujeto, el yo, está en tierra de nadie, ¿no? Ya lo que tenía no le vale, pero lo otro todavía no está dispuesto a aceptarlo, ¿no? Aceptar, ¿no? Que no puede ser todo para el deseo del otro, o que no lo tiene todo, o que no, que el yo es más pobre de lo que él pensaba que podía ser, ¿no? Yo creo que la sociedad está favoreciendo mucho el ataque de angustia y hay mucha necesidad de saltarse la ley. Bueno, lo que pasa es que la angustia se va liando, entonces es como si tuvieran fobia a la angustia, entonces no pueden soportar ni una gotita de angustia, ¿no? Y a veces a los pacientes yo cuando les digo, pues mire, se aguanta, entonces, ¿no? Dicen, pero ¿cómo? Quítemela, ¿no? O sea, también piensa que puede haber alguien omnipotente que así quita la angustia o el síntoma. Bueno, en estas estamos.